Bien, la verdad que esta presentación tan esperada, tengo que decir primero unas palabras de agradecimiento a la Providencia, tiene mucho que ver con los encuentros de formación católica de Buenos Aires, porque el año pasado, justamente, gracias a un encuentro muy providencial de Monseñor con unos hermanos chilenos, se pudo hacer la traducción de esta obra, de esta magna obra, como algunos nos gusta llamarla, de Monseñor Schneider. Esta obra que acá presentamos es sin duda una rotunda y autorizada respuesta a la apostasía de nuestro tiempo. Porque hay que decir que, a ejemplo del buen pastor, el autor, Monseñor Athanasius Schneider, se ha compadecido del pueblo fiel que anda hoy como oveja sin pastor, vagando hambriento tantas veces a merced de los lobos. Un dato no menor acerca del origen de este texto es que no fue escrito por mera iniciativa de su autor, sino en respuesta a múltiples reclamos de fieles de todo el mundo que le hicieron llegar, pidiendo una confirmación en la fe por parte de los sucesores de los apóstoles. Este dato tiene que ser muy tenido en cuenta si se quiere ser honestos de cara a Cristo acerca de la verdadera necesidad que tenemos los fieles y que a menudo se pretende acallar por no ser ni cómoda ni mucho menos políticamente correcta. Algunas características convierten a esta obra en un verdadero hito en la historia de la Iglesia, junto a los grandes catecismos de la historia, que han sido faros ante las tempestades que han atravesado la Iglesia y que amenazaban la integridad de la fe y hacían sucumbir a muchos, y de hecho hicieron sucumbir a muchos en la heterodoxia y hasta en las más graves herejías. Es preciso entonces reafirmar, en consonancia con el genuino magisterio de la Iglesia, que, como señala el autor en la presentación en España, en Madrid, la fe católica pertenece a todos los tiempos, a todos los lugares, a todas las generaciones de católicos, comenzando por los apóstoles y pasando por los padres y doctores de la Iglesia y todos los santos que conocemos. Por eso los obispos que recuerdan la doctrina perenne de la Iglesia cumplen con su más sagrado deber, según lo que nos dicen la Iglesia en Lumen Gentium y en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el Código de Derecho Canónico, teniendo en cuenta sobre todo que ellos no son dueños, sino administradores y custodios del Depositum Fidei. Por eso, ante los escándalos que muchas veces presenciamos sobre la negligencia de algunos miembros de la jerarquía, Monseñor Strickland ha calificado a quienes no se ocupan de poner luz a las ovejas como verdaderos traidores, a medida que las enseñanzas católicas y la doctrina católica son dejados de lado para dejar espacio a las enseñanzas del mundo. Por eso echábamos de menos esto, un documento contundente, firme y profundo, exhaustivo, que es mucho más que una mera declaración episcopal y que constituye verdaderamente un verdadero catecismo. Por eso decimos que tiene que ocupar un lugar relevante en el hilo que forman el Catecismo de Trento, el Catecismo de San Pío X, el Catecismo Mayor de Juan Pablo II. Para enfrentar entonces todas estas corrientes de heterodoxia, era imperativo que los fieles nos preparemos con la recepción frecuente de los sacramentos, dice Monseñor Strickland, y con una sólida vida cristiana, porque si no uno se va con los vientos de tormenta. Pero para poder prepararnos en este combate, en la recepción de los sacramentos, en una vida sólida, es fundamental, ante todo, en primer lugar, mirar el faro de fe que proclamamos en el credo y profundizar todas las implicancias que tiene cada una de esas verdades, que son los verdaderos ladrillos que constituyen la solidez del edificio espiritual de la Iglesia. Algunos se preguntan muchas veces qué justificación tiene este credo o este catecismo si ya contamos con el catecismo de la Iglesia Católica. A ello responde el propio autor también en su presentación en Barcelona, cuando dice que
A diferencia del Catecismo San Pío X, publicado hace ya más de un siglo, este Catecismo de Juan Pablo II está escrito en forma de un tratado teológico y en algunos lugares en una especie de estilo más bien académico. Mientras tanto, han surgido nuevos temas de actualidad que no están presentes allí y que era necesario precisar. Es el caso de la masonería, el fenómeno del pentecostalismo, el tema del transexualismo y además, muchos otros temas más, la cuestión de la guerra justa. Y por otra parte, el catecismo contiene ciertas formulaciones, pocas, dice Monseñor, gracias a Dios, pero son formulaciones doctrinales ambiguas que deberían aclararse a la luz de la fe constante y perenne tradición de la Iglesia. Era imperioso entonces contar con un documento magisterial claro y preciso para ver otros temas urgentes de los que se va a ocupar Javier Gutiérrez. Hemos de comprometernos entonces a trabajar activamente para que esta traducción española no sea una más, sino que sea una de las múltiples traducciones que ya se han dado al francés, al portugués, al alemán, al inglés, a otras lenguas, y para seguir expresando de polo a polo la verdad perenne de toda la Iglesia, que por ser católica es una y es universal, y así debe serlo, no solo conocida, sino defendida en toda su integridad, porque la fe es buen combate, es preciso defenderla, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y la está atacando más encarnizadamente que nunca. Con respecto al plan de la obra, tenemos que decir que esta responde a la estructura tradicional de cómo creemos, lex credendi, cómo vivimos, lex vivendi, y cómo oramos, lex orandi. Concluye esta obra con un necesario y exhaustivo índice de errores filosóficos, teológicos y morales, y uno de materias. Se agregan finalmente 2 apéndices acerca de los grandes credos y acerca de las oraciones selectas y los sacramentales. Tenemos que decir unas últimas palabras como hijos de la incomparable obra misionera de España, fiel en América, en nuestro carácter de editores hispanoamericanos, que queremos que esta edición conjunta sea un testimonio vivo de nuestra hermandad en la fe verdadera, porque España nos ha dado la lengua y la fe verdadera, porque España es la nación predilecta del corazón de Cristo y por eso mereció la promesa de Cristo de reinaré en España con más devoción que en ningún otro lugar. Y nosotros, hispanoamericanos, en ese momento de esa promesa del Sagrado Corazón, éramos España y lo seguimos siendo en nuestro corazón. Por eso decimos que queremos que esta edición del credo de defensa de nuestra fe sea un testimonio y de alguna manera sí un grito de batalla para defender nuestra identidad de pueblos hijos del corazón de Cristo, hijos de la Virgen del Pilar. Por eso somos los pequeños, toda vez que alimentados con golosinas venenosas, necesitamos desesperadamente la claridad, la contundencia de la verdad para poder enfrentar el error y la mentira. Y sabemos que la gracia de Dios que asiste a su esposa la Iglesia nunca nos falta. Esto es un verdadero testimonio de esa asistencia. Por eso entonces agradecemos profundamente la labor de los traductores de Chile, fundamentalmente, y la autorización de Luz de Trento, el editor español, cuyo prólogo incluimos aquí, para poder imprimir en nuestros países esta obra que mantiene idéntico el original. Invitamos a todas las demás naciones hispanoamericanas a que se sumen a este dique que queremos formar de sana doctrina, comunicándonos más entre nosotros para que en cada nación haya un referente y puedan adquirirla. No va a estar disponible en forma virtual. Pensamos que parte de nuestra defensa de la tradición tiene que ver con la defensa del realismo y del objeto libro, y eso es un objetivo en el que hemos coincidido todos los editores hispanoamericanos. En esta edición primera estamos Chile, Argentina y Perú. Por Chile
las ediciones Turri-Seburnia, en representación de quien vamos a escuchar unas palabras ahora de Miguel Pérez Eizaguirre. En segundo lugar, vamos a escuchar a Javier Gutiérrez, aquí presente, por la Asociación Domus Aurea de Perú. Y vamos a ver si, no sé si nos va a dar el tiempo, pero quiero hacer una mención también del Centro Cultural Cruzada de Colombia, de Ecuador, las ediciones Dios no muere, editores de Paraguay y editores de México, edición María Auxiliadora. Vamos entonces a escuchar en primer lugar al doctor Miguel Pérez Eizaguirre, que ha sido parte también de la revisión de la traducción al español. Querría comenzar esta exposición sumaria de la edición chilena del libro Credo con las siguientes palabras de San Agustín, dignas de ser meditadas sobre todo en nuestro tiempo. A Cristo le siguen más de cerca aquellos que luchan por la verdad hasta la muerte. En la reciente entrevista que su excelencia Monseñor Schneider concedió hace poco más de 2 semanas a Candace Owen, quien tiene 2,83 millones de seguidores, entrevista que ha tenido hasta la fecha 445.000 visitas y 4.639 comentarios, Monseñor hace un recorrido de lo vivido personalmente durante el régimen soviético. Este relato es impresionante y vale la pena escucharlo integralmente. Allí cuenta que el gobierno comunista impartía en forma sistemática una ideología marxista fundada en la mentira, imponiendo un totalitarismo mental disfrazado de libertad. Y agrega Monseñor que hoy en día en nuestros países occidentales asistimos al mismo fenómeno. Lo repito para que le tomemos el peso. Un totalitarismo mental disfrazado de libertad. Esto lo sufrió y lo denunció con mucha fuerza ya en la década de los años 70 Alexander Solzhenitsyn, sobre todo durante su estadía en Estados Unidos. Es una forma de caer en la trampa que explica Dostoyevsky en el relato del Gran Inquisidor. La ilusión de querer corregir la obra de Jesucristo. Esta corrección vendría gracias al uso o abuso de la autoridad que provee a la masa del pueblo de pan, placeres, seguridad, y de esta manera se sentirá feliz, al precio de entregar su libertad, aunque esté convencido de que vive en el pleno uso de ella. Lamentablemente, esta realidad del abuso de poder se da hoy no solo en nuestras democracias occidentales, sino también se da en la Iglesia Católica. Hoy, como nunca antes, se habla de abuso de conciencia, de poder y de clericalismo, pero al mismo tiempo asistimos a un ejercicio de la autoridad sin una referencia subordinada hacia aquel, nuestro Señor, que ha dado esa autoridad para ejercerla y administrarla. La autoridad en la Iglesia está en función de una fe y una tradición que no nos pertenece, de la cual no somos dueños y que no podemos cambiar a nuestro antojo. No se trata ni de nuestras preferencias, ni de que nos gusta tal párroco, obispo o papa. Se trata de la verdad inmutable que nos pertenece a todos los cristianos que Cristo ha transmitido y dado de una vez para siempre. Esta práctica abusiva de la autoridad, por tanto, constituye un claro ejercicio de clericalismo en su máxima expresión, llevada a cabo a través de un positivismo jurídico, dado que el encargo que le ha dado nuestro Señor al Papa es confirmar a sus hermanos en la fe y a los obispos el ser promotor de la fe católica y apostólica. De lo dicho anteriormente, doy un par de ejemplos. Primero, las limitaciones para la celebración de la liturgia tradicional en Summorum Pontificum, contradiciendo abiertamente las prescripciones dadas por el Papa San Pío V en la bula Quo Primum Tempore y del Papa Benedicto XVI en Summorum Pontificum. Segundo, la promulgación por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe de fiducia supplicans permitiendo la bendición de las parejas homosexuales. Monseñor Schneider, en la entrevista arriba citada, nos invita reiteradamente a vivir en la verdad que nos hace libre y citar el ejemplo de los santos y en particular de dos, Santo Tomás Moro y San Atanasio de Alejandría. En ambos casos, la Iglesia en su mayoría
tanto en la Iglesia del siglo XVI como en el Oriente del siglo IV, se rindió a la presión del poder político y se opuso taxativamente al testimonio libre de estos grandes santos. San Atanasio fue excomulgado por el Papa Liberio. De aquí lo que recalca Monseñor Atanasio Schneider en esta entrevista y en otros lugares: la importancia de vivir en la verdad. Perdón que lo diga una vez más, es la verdad la que nos hace libres, como enseña Cristo en el Evangelio. Lamentablemente, la Iglesia post-Vaticano II, a la que se le auguraba una nueva primavera, ha traído una hecatombe eclesial. Hoy reina, en cambio, confusión, ambigüedad, heterodoxia, aberraciones litúrgicas por doquier, cuando no un abandono masivo del estado sacerdotal y religioso, con una ausencia generalizada de nuevas vocaciones. Varios seminarios, por ejemplo, en España, con unos 1000 seminaristas o poco menos, hoy cerrados. Órdenes religiosas con casas extendidas por todo el mundo, juntadas en unas pocas provincias, comunidades numerosísimas, hoy llenas de personas y ancianas. Además, son muchos los obispos y sacerdotes que hoy administran la Sagrada Comunión a políticos divorcistas, abortistas, a quienes viven en uniones del mismo sexo y apoyan el nuevo orden mundial que devasta, mediante un reseteo, lo poco que va quedando de una civilización cristiana o cristiandad. Hay en el Vaticano II y en la interpretación de los papas posteriores, sin duda, un giro antropocéntrico, un poner al hombre en el centro, desplazando el lugar de Dios. Por citar un solo texto de la Constitución, Gaudium et Spes. Según la más unánime opinión, tanto de creyentes como de no creyentes, todas las cosas de la tierra deberían estar relacionadas con el hombre como su centro y cumbre. Fin de la cita. Debería haber dicho: todas las cosas de la tierra deben tener a Dios como su centro y su fin. El Novus Ordo Missae del Papa Pablo VI de 1969, en efecto, desplaza la atención desde lo trascendente hacia nosotros, hacia la comunidad, hacia el hombre. Normalmente encontramos en la nueva misa, salvo excepciones rarísimas, los siguientes elementos: misa versus populum, vueltos al pueblo; lengua vernácula; presencia de laicos y laicas en el santuario; música profana contemporánea banal en lugar de la música sagrada, en especial el canto gregoriano; comunión en la mano y de pie; acólitas; distribución de la comunión por laicos; homilías interminables mientras se usa la plegaria eucarística 2, que es la más breve, etc. E incluso la misa de Pablo VI, cuando es dicha en latín y ad orientem, padece del empobrecimiento de las oraciones esenciales de la misa, del despojamiento de las rúbricas y gestos que resaltan el espíritu sagrado de reverencia, quita las súplicas iniciales del sacerdote, oraciones al pie del altar, y del pueblo, la respuesta del acólito en representación de todos, elimina sin más las 6 invocaciones que se hacen a San Miguel Arcángel, cosa gravísima, diluye notablemente el ofertorio y hace uso de oraciones no católicas en el mismo, entre otras cosas. En este contexto de grave crisis mundial y eclesial, ambas van juntas, dado que la Iglesia es como el alma del mundo, aparece el libro Credo, Compendio de la Fe Católica de Monseñor Schneider, como un texto seguro de la fe, la sagrada tradición y la sagrada liturgia católicas. Dicho de otra forma, de la verdad católica. Sabemos que el centro del misterio de la redención y de donde brotan todas las gracias capaces de rescatarnos del poder del pecado y del demonio es el sacrificio de la cruz, el Calvario. La misa se sitúa en ese punto neurálgico de nuestra fe y de la historia. Una vivencia correcta de la liturgia y sobre todo de la misa nos da la base para edificar nuestra propia vida espiritual de una manera sólida y segura. La liturgia en la que el sacerdote y los fieles están orientados del mismo modo hacia Dios, coram Domino, y en la que las cosas sagradas son reverenciadas de un modo apropiado,
constituye la base de nuestro camino de santidad personal y eclesial. Por todo esto, el libro Credo de Monseñor Schneider constituye un don inestimable para nuestro pueblo cristiano, desorientado y desanimado por la confusión y decadencia en que vivimos. A lo largo de sus páginas, el lector podrá encontrar una exposición sintética, orgánica y profunda de todos los aspectos de la fe, la moral y la liturgia de la Iglesia desde una perspectiva tradicional y con un claro sentido de continuidad del magisterio anterior y posterior al Concilio Vaticano II. Queridos amigos, hermanos en la fe y en el combate por la verdad, es para mí un honor haber participado en el proceso de edición de este catecismo de Monseñor Athanasius Schneider y ahora presentar este libro que, más allá de las palabras, es un verdadero arsenal espiritual y un faro para estos tiempos oscuros, faro sostenido en la roca firme de la verdad. Nos encontramos ante un compendio de verdades esenciales que se presenta en este catecismo como una guía segura en los tormentosos tiempos que vivimos. Y de entre todo lo que se puede señalar de esta obra, Virginia me ha pedido que trate específicamente la vigencia de este catecismo por sus múltiples referencias a temas muy actuales en que no ahondan los otros catecismos. Temas que son a menudo relegados al silencio, distorsionados en nuestra sociedad secularizada, son aquí tratados con claridad, como siempre hizo la Iglesia, infinidad de temas: drogas y marihuana, aborto, eutanasia, células madre fetales, fecundación in vitro, inseminación artificial y maternidad subrogada, anticonceptivos, transexualidad, homosexualidad, ideología de género, zoofilia, poligamia, divorcio, débito conyugal, la guerra justa y la pena de muerte, la negación de la comunión a pecadores públicos, la resistencia al clero hereje, infalibilidad y grados de magisterio, sacerdocio femenino, sinodalidad, apocatástasis o infierno vacío, socialismo, comunismo, liberalismo, globalismo, nuevo orden mundial, masonería, libertad religiosa, ecumenismo y indiferentismo religioso, reencarnación, gaianismo, culto a la madre tierra, misticismo ecologista, relativismo moral, el deber educativo de los padres y el homeschooling, la promoción de las familias numerosas, la relación de las tecnologías de la información y la comunicación con los hijos, el uso del Internet, contaminación ambiental, animalismo, usura, evolucionismo, la necesidad de la belleza objetiva en la construcción y ornato de los templos y, en definitiva, infinidad de temas de grandísima utilidad para la apologética teísta, cristiana y católica, capaz de combatir sin titubeos las modas odiernas que intentan desdibujar el mensaje de nuestro Señor. Pero hablar de la actualidad de un texto que precisamente no se caracteriza por contemporizar con los valores de nuestros días podría parecer contradictorio. Podrá decir alguno, confundido por las falsas luces del progreso, que este catecismo no es actual, ya que no se adapta a las circunstancias. Pero yo afirmo lo contrario. Precisamente porque este catecismo no se somete a la tiranía de la moda, porque no busca acomodarse a los caprichos de nuestra época, es más actual que cualquier discurso pasajero. Su fuerza radica en que no pretende ser moderno sino eterno. Al buscar las esencias universales y los principios inmutables, se vuelve profundamente aplicable a nuestro tiempo y lugar. La verdad universal tiene una concreción inmediata y vital en cada época, y así este catecismo se yergue como un faro incólume al paso del tiempo y de las tempestades, como la roca a la que podemos aferrarnos ante la tormenta de doctrinas y engaños que hoy amenazan con devorar a nuestras sociedades. Por otro lado, no estamos ante un catecismo enciclopédico. No responde al esquema racionalista de la fenomenología contemporánea, esa fenomenología de las religiones que busca clasificar y fragmentar el misterio en secciones inconexas de doctrina, liturgia, moral y oraciones. Porque la verdad entera, íntegra y viva es más conexa y compleja que cualquier sistema racionalista. Aquí se presenta una enseñanza total que trasciende el formato académico y abarca la vida toda. Es un catecismo que, sin caer en frías divisiones, es capaz de iluminar desde la vida familiar hasta la organización política de una sociedad cristiana, que
Sí, vuelve en diversas ocasiones a temas ya tratados, pero con preguntas nuevas. Es un catecismo que tiene este formato, que responde preguntas como los antiguos catecismos de San Pío X, Astete o Ripalda, y lo hace desde la tradición, no desde las opiniones personales. Porque al final, lo que se le pide al administrador de las cosas de Dios no es que innove o improvise, sino que sea fiel. ¿Fiel a qué? Al jefe de turno. Fiel a la tradición, fiel a la revelación, fiel al depositum fidei que ha sido entregado a la Iglesia. Yo les transmito lo que recibí, dice San Pablo, y este catecismo responde a esa advertencia apostólica. No trae novedades, sino la verdad eterna. Este catecismo, que no es por tanto un catecismo personal de Monsignor Schneider, sino que se fundamenta en infinidad de citas que le dan sustento, hasta el punto de que muchas respuestas no tienen una sola palabra de Monsignor Schneider, y son cita tras cita de la Sagrada Escritura, de los padres de la Iglesia, de los santos y doctores, del magisterio fiel. Bueno, lo que decía, que este modelo es una respuesta clara a los falsos pastores de nuestra época. En nuestro tiempo, que abundan quienes desde posiciones de autoridad no temen negar la verdad revelada, este catecismo se alza como un acto de resistencia. Porque aquí se defiende el Evangelio sin concesiones, sin añadir ni quitar una coma, como corresponde a aquellos que son fieles al Señor y no a los vaivenes de la historia. Aquí no hay opiniones, sino doctrina, y no se busca agradar al mundo, sino permanecer firmes en la verdad. Quiero compartir algunas de las sentencias que este catecismo pone y manifiesta así su valentía para declarar la verdad, incluso en los temas más espinosos de nuestra época. Por ejemplo, en el tema de la papolatría, leo. Perdonen que no diga los números de las preguntas. ¿Ha habido casos de papas que hayan promovido prácticas sacramentales que son doctrinalmente erróneas y moralmente problemáticas? Sí. En 2016, el Papa Francisco aprobó las normas de los obispos de Buenos Aires que concedían la comunión a los adúlteros públicos impenitentes cuando no se pudo obtener una declaración de nulidad. Vivir en continencia puede de hecho no ser factible, si se llega a reconocer que en un caso concreto hay limitaciones que atenúan la responsabilidad y la culpabilidad, particularmente cuando una persona considere que caería en una ulterior falta dañando a los hijos de la nueva unión al vivir en continencia. Claro, sería terrible. Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Continúa el catecismo. ¿Los papas que erraron en el pasado perdieron por eso su cargo papal? No. En la historia de la Iglesia, ningún papa que enseñó errores perdió su cargo o fue declarado posteriormente un papa inválido. Entonces, ¿un papa no es infalible en todo lo que enseña o manda? No. Está garantizado que un papa está libre de toda posibilidad de error solo cuando reafirma una enseñanza infalible previa o hace un pronunciamiento ex cátedra. Y continúa. ¿Por qué Cristo ha hecho infalible al papa solo en circunstancias determinadas en lugar de hacerlo continuamente? Para que los cristianos no divinicen a los papas y no les den el mismo crédito y obediencia que se debe solo al Dios hombre Jesucristo, quien es cabeza de todo. Efesios 1:22. Por otro lado, este catecismo ofrece una apabullante claridad sobre cuestiones sumamente específicas, como el uso de cosméticos desarrollados con células madre embrionarias. Leo. ¿Qué clase de pecados se cometen en la creación o uso de tales productos? 1. Pecados pasados: aborto, vivisección, tortura, abuso infantil, robo de órganos, privación a un infante del bautismo y de la vida sobrenatural. 2. Pecados presentes: mercantilización de la persona humana, comercialización y venta de partes del cuerpo robadas. 3. Pecados futuros: apoyar el crecimiento de una industria que se nutre de males atroces, fomentar más asesinatos de niños y experimentación humana, como obtener nuevas líneas celulares fetales, injertar órganos humanos en animales, creación de embriones artificiales para su explotación. También sobre una de las más graves injusticias y atentados contra Dios y contra los derechos de la Iglesia y de los fieles, sufridos recientemente, nos aclara. ¿Puede un papa u obispo prohibir el ofrecimiento público de la misa por cualquier causa? Se refiere a la pandemia. No. Como institución divina y bien común de toda la Iglesia, la Santa Misa solo puede ser prohibida en un lugar y tiempo determinados como una medida extrema de castigo canónico, mediante una interdicción y solo para los delitos eclesiásticos más graves. Continúa. ¿Puede el clero prohibir alguna vez los ritos de culto público debido a preocupaciones sobre la salud pública? No.
La prohibición del culto divino o de los sacramentos en nombre de la salud pública es una violación de los derechos de Dios y de los fieles, así como una subordinación de la ley suprema de la Iglesia, la salvación de las almas, al cuidado de los cuerpos. Por otro lado, como catecismo defensor de la verdad y la tradición, no puede sino ser diametral y completamente contrario al liberalismo en cualesquiera de sus grados, incluso en los grados menores que hoy se ofrecen como aliados para batallitas culturales. Lo que interesa a este catecismo es la salvación de las almas y el reinado de Cristo, no una mera disputa por el poder. Leo. ¿Cuál es la principal obligación de los que tienen cargos públicos en el gobierno civil? Practicar fielmente ellos mismos la religión católica, gobernar de acuerdo con la enseñanza católica, promover la virtud y restringir el vicio, y proteger a la Iglesia en sus territorios. Pregunta relacionada, aunque no es inmediatamente posterior. ¿Deberían también los estados trabajar para limitar o incluso prohibir la herejía o el cisma? Sí, en la medida en que sea prudente. En esto sirven al bien de todos los ciudadanos, porque la unidad religiosa es la base de la unidad social. La nación y el reino que no te sirvan perecerán, dice Isaías 60:12. Y por otro lado, relacionado también con respecto a los católicos que vivimos en sociedades liberales y anticatólicas, nos propone: ¿qué ocurre con los católicos que se encuentran en sociedades liberales de este tipo? Deben seguir viviendo bajo el reinado de Jesucristo, afirmando su reinado en sus familias y esferas de influencia, y trabajando por su reconocimiento más amplio. Así seréis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre la cual brilléis como lumbreras del mundo. Filipenses 2:15. Y finalmente, porque estoy obligado a dejar infinidad de temas en el tintero y escoger algunas poquísimas cosas, valientemente resiste a la Fratelli Tutti y su visión de la misión de la Iglesia. Leo. ¿Existen errores generalizados sobre la misión de la Iglesia hoy? Sí. Muchos creen erróneamente que la misión de la Iglesia es mejorar el bienestar temporal del hombre, como si el Hijo de Dios se hubiera encarnado para establecer una organización de servicios humanitarios a fin de combatir la pobreza, las enfermedades o la contaminación ambiental. Otros buscan una nueva humanidad, en la que una paz real y duradera solo será posible sobre la base de una ética global de solidaridad y responsabilidad compartida por toda la familia humana, donde la Iglesia simplemente trabaje por el avance de la humanidad y de la fraternidad universal. Y por si acaso, aclara a pie de página, estas confusas afirmaciones se encuentran en la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Y así, de verdad en verdad, este catecismo se convierte en un escudo contra el error, un faro para la fe y un bastión indestructible en defensa de todo cuanto creemos, de todo lo que amamos y de cuanto debemos defender. La misión de la Iglesia, nuestra Santa Madre, es custodiar y enseñar esta verdad sin temor alguno, con el ardor de los mártires y la determinación de los santos. Y es precisamente en este catecismo donde esa misión resplandece con una luz que ninguna sombra, por densa o extensa que sea, logrará jamás oscurecer. Este catecismo pasará a la historia como una de las principales obras de un santo obispo defensor de la verdad. Que para nosotros, que hemos tenido la suerte de conocer esta obra desde sus inicios, este catecismo sea una llamada urgente y vibrante a ser defensores inquebrantables de la fe, a ser antorchas vivas en la oscuridad de este mundo, a ser los soldados del reino de Cristo, cuya victoria es segura, la veamos o no acontecer con nuestros ojos mortales, porque la esperanza no falla. Muchas gracias. ¡Viva Cristo Rey! Javier, muchísimas gracias. Monseñor, ¿se oye? Sí. Muchas gracias. Ponemos la exposición suya ahora e inmediatamente después les pedimos si hay preguntas, dado la hora. Como siempre, me las entregan por escrito y vamos a ver de que sean precisas, por favor, preguntas concretamente de la exposición de Monseñor, que el título es la presentación del libro, pero también es conferencia dentro del marco de este encuentro, Conservad la fe. Cuando le dije qué título quería, me lo dijo inmediatamente. Conservad la fe es la bandera de Monseñor cada vez que nos habla. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.
Queridos hermanas, quiero hablar a ustedes sobre el libro Credo. El libro Credo, compendio de la fe católica, no fue al decir verdad ni idea ni iniciativa mía. Me vi obligado a hacerlo a petición de valientes fieles laicos católicos, padres de familia. La idea surgió de los fieles, dirigida a quienes en la Iglesia tienen la sagrada y seria tarea de ser maestros de la fe, es decir, los obispos, en este caso a mí. Gracias a la iniciativa de buenos fieles laicos, acepté emprender un trabajo tan exigente y responsable. Soy muy contento que ahora este libro Credo está publicado en América Latina. Un obispo católico está obligado a cumplir su juramento público que él hizo en el rito de su ordenación episcopal, diciendo: quiero mantener el depósito de la fe íntegro e incorruptible, tal como fue transmitido por los apóstoles y profesado por la Iglesia en todas partes y en todo tiempo. Por eso me siento obligado a responder a las peticiones de muchos hijos y hijas de la Iglesia que están perplejos ante la confusión doctrinal generalizada en la Iglesia actual. Ofrezco esta obra, Credo, compendio de la fe católica, para fortalecerlos en su fe y servir como guía para la enseñanza inmutable de la Iglesia. Consciente del deber episcopal de ser promotor de la fe católica y apostólica, como lo stipula el canon de la Misa, Catholicae et Apostolicae Fidei Cultoribus, deseo también dar testimonio público de la continuidad y integridad de la fe católica y apostólica. Al preparar este texto, mi público fue también, y lo publico por los pequeños en la Iglesia de Dios, es decir, católicos fieles, que tienen hambre del pan de la doctrina católica correcta. Por ellos principalmente, los pequeños, preparé este texto. Por lo tanto, en obediencia al deber que me ha sido confiado hacia ellos los fieles en mi consagración episcopal, de predicar la verdad a tiempo y a destiempo, publiqué este compendio que ahora está publicado también, gracias a Dios, en los países de la América Latina. El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica fue publicado hace más de 30 años. Y el Catecismo de San Pío X hace más de 100 años. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica está escrito en forma de tratado teológico y, en algunos lugares, en una especie de estilo académico. Mientras tanto, han surgido varios nuevos temas de actualidad que no se tienen en cuenta en el Catecismo de la Iglesia Católica, como por ejemplo la ideología de género, el transhumanismo, el culto de antiguas deidades paganas, como la Pachamama, etc.
Ciertos temas también están ausentes en el catecismo mencionado de la Iglesia Católica, como por ejemplo la masonería, el fenómeno del pentecostalismo, sectas, etc. El plan de mi libro Credo es tradicional, que se encuentra en la mayoría de los catecismos católicos tradicionales. Es decir, tiene 3 partes. Primero, cómo creemos, lex credendi. Luego, cómo vivemos, lex vivendi. Finalmente, cómo oramos, rezamos, lex orandi. Al final del libro hay algunas ilustraciones subtituladas que representan el altar católico y las vestimentas litúrgicas sacerdotales. Además, encontramos en la conclusión una pequeña recopilación de las oraciones más importantes. La enseñanza del catecismo es, en palabras del Papa Benedicto XIV, la más útil de las instituciones para la gloria de Dios y la salvación de las almas. En 1894, el futuro Papa Pío X, el cardenal Giuseppe Sarto, escribió: predicamos demasiado y enseñamos muy poco la doctrina. Debemos dejar de lado estos discursos floridos y predicar piadosamente, sencillamente al pueblo las verdades de la fe católica, los mandamientos de Dios y de la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio, los vicios y las virtudes, porque sucede muchas veces que personas bien instruidas en las ciencias seculares no conocen o mal interpretan las verdades de la fe católica y están menos familiarizados con el catecismo que los niños. La gente tiene hambre de verdad, que se les dé lo que necesitan, la salvación de su alma. Así eran las palabras del cardenal Giuseppe Sarto, que él escribió en 1894. La fe católica es más grande. Ella precede y trasciende a los singulares papas y obispos, porque son ellos, los papas y obispos, los primeros que deben obedecer ejemplarmente la fe y transmitirla en su integridad a los fieles. La fe católica pertenece a todos los tiempos, a todos los lugares y a todas las generaciones de católicos, comenzando por los apóstoles y pasando por todos los padres y doctores de la Iglesia y todos los santos que conocemos. ¿Qué deberían hacer los fieles católicos si son confundidos o perseguidos incluso dentro de la Iglesia? San Vicente de Lerins, padre de la Iglesia del siglo V, dio una guía útil a este respecto cuando él dijo: si un nuevo contagio busca infectar no solo a una parte insignificante de la Iglesia, sino a toda la Iglesia, entonces dependerá de vosotros conservar la antigüedad, la tradición. Debéis consultar las doctrinas de la tradición, es decir, de aquellos que aún vivieron en diferentes tiempos y lugares, pero continuaran siempre en la comunión de la fe católica, quienes fueron autoridades reconocidas, en todo caso,
debéis aseguraros de que haya sido esta doctrina de la tradición sostenida, escrita, enseñada, no solo por una o dos autoridades o por poco tiempo, sino por todas, con consentimiento común, constante, en toda la Iglesia. Así, San Vicente de Lerins. Durante la presentación del credo en lengua inglesa, que fue en Roma en octubre del año pasado, el cardenal Robert Sarah pronunció las siguientes luminosas palabras, caracterizando el excepcional estado de crisis que atraviesa la Iglesia hoy. Cuando él decía, cuando hablamos hoy de crisis de la Iglesia, es importante enfatizar que la Iglesia como cuerpo místico de Cristo sigue siendo una santa, católica y apostólica. La enseñanza de la Iglesia permanece sin cambios y inmutable. La Iglesia, como continuación y extensión de Cristo en el mundo, no está en crisis. Somos nosotros, sus hijos, pecadores, los que estamos en crisis. Está la promesa que Dios nos dio. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia. Llamada de San Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, concerne nosotros también hoy. Él decía, Timoteo, guarda el depósito de la fe, apártate de las habladurías perniciosas y de las objeciones del mal llamado conocimiento, pues algunos que lo profesaban se desviaron de la fe. El depósito de la fe sigue siendo un don divino sobrenatural, pero hoy la crisis de la Iglesia ha entrado en una nueva fase. La crisis del magisterio. Ciertamente, el auténtico, constante magisterio de la Iglesia como función sobrenatural del cuerpo místico de Cristo no puede estar en crisis. La voz y la acción del Espíritu Santo son constantes y la verdad a la que nos conduce, la verdad católica, es firme e inmutable. Así habló Cardenal Robert Sarah. Quería resaltar también el papel insustituible que desempeñan las madres de la familia en la transmisión de la fe católica a sus hijos. Una madre católica debería ser la primera catequista de su hijo. La tarea de la maternidad y de la paternidad consiste no solo en la transmisión de la vida, en el nacimiento de los hijos, sino al mismo tiempo en la educación de los hijos, especialmente en la educación católica. Y la primera y más importante educación es la educación en la fe católica. Hablamos de lengua materna, lo que significa que el niño aprende primero la lengua de su madre. Cuanto más importante y al mismo tiempo hermoso es que el niño aprenda primero de su madre la lengua materna sobrenatural, es decir, la lengua de la fe católica.
Juan Donoso Cortés, el gran apologista católico español del siglo XIX, observó el siguiente: el día en que la sociedad, poniendo en olvido las decisiones doctrinales de la Iglesia, ha preguntado qué cosa es la verdad, qué cosa es el error, preguntado a la prensa, a los periodistas, a las asambleas políticas. En este día, el error y la verdad se han confundido en todos los entendimientos. La sociedad ha entrado en la región de las sombras y ha caído bajo el imperio de las ficciones. Así habló Juan Donoso Cortés en su ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y socialismo, considerados en sus principios fundamentales. San John Henry Newman, el cardenal Newman, dijo: un conocimiento sólido, preciso y completo de la fe católica es la mejor arma después de una vida moral buena. Cualquier niño buen educado en el catecismo es sin quererlo un verdadero misionero. ¿Y por qué? Porque el mundo está lleno de dudas, incertidumbres y doctrinas inconsistentes. Al contrario, fuera de la Iglesia Católica no se puede encontrar una idea clara y coherente de la verdad revelada. La coherencia y la integridad son un argumento convincente para que un sistema sea verdadero. Así el San Cardenal John Henry Newman. Hoy podemos ver la introducción de algunos cambios y rupturas en la presentación de la verdad en materia de doctrina y moral. Para ocultar y enmascarar tales cambios se utilizan expresiones seductoras, como por ejemplo hermenéutica de la continuidad o sinodalidad y otras expresiones. Incluso cuando el significado obvio de los cambios contradice la fe y la práctica constante de la Iglesia, se usa estas expresiones seductoras. En tales situaciones debemos decir nosotros: conozco mi fe católica, no me dejaré confundir. La Iglesia debe cumplir su misión primordial, la de proclamar la verdad, teniendo presente que siempre la Iglesia será perseguida. Hilaire Belloc ya presentó en 1938 un análisis casi profética de la situación actual que debe afrontar el cristianismo y específicamente la Iglesia Católica, afirmando Hilaire Belloc: el ataque moderno contra la Iglesia Católica, el más universal que ha sufrido desde su fundación, ha progresado hasta ahora de tal manera que este ataque ya ha producido formas sociales, intelectuales y morales que combinadas le dan sabor a religión. Pero hoy la razón es criticada en todas partes. El antiguo proceso de convencer mediante argumentos y pruebas es reemplazado por afirmaciones reiteradas.
y casi todos los términos que solían glorificar la razón ahora contienen una atmósfera de desprecio. Cuando se destrona la razón, no solo se destrona la fe, las dos subversiones van de la mano, sino que al mismo tiempo se destrona toda actividad moral y legítima del alma humana, de la razón. Así, las palabras Dios es verdad, que el espíritu de la Europa cristiana utilizó como postulado en todo lo que hizo, hoy dejan de tener significado. En ausencia de razón, la autoridad política basada en la simple fuerza es ilimitada, y la razón se convierte así en víctima, porque la humanidad misma es lo que el ataque moderno destruye en su falsa religión de la humanidad. Siendo la razón el logro supremo del hombre y al mismo tiempo su marca distintiva, los anarquistas marchan contra la razón como su principal enemigo. O nosotros, los fieles católicos, seremos una pequeña isla perseguida y olvidada en medio de la humanidad, o podremos levantar al final de la lucha el viejo grito de guerra, Christus vincit. Finalmente, esta consideración, muy importante y quizás decisiva, seguiría siendo válida, aunque la fuerza social del catolicismo, ciertamente en números y también en la mayoría de los demás factores, está en declive en todo el mundo. La cuestión del antagonismo entre el catolicismo y el paganismo moderno y nuevo está ahora claramente marcada. Así en las palabras del famoso escritor Hilaire Belloc. Queridos amigos, hoy hay signos innegables también de renovación en la Iglesia, y en particular el amor desbordante y sobrenaturalmente inspirado de muchos jóvenes y familias, amor por la fe católica tradicional, la fe católica clara e inequívoca, todo ello vinculado este amor a un fuerte apego también a la liturgia tradicional de la Santa Misa, a pesar de los intentos por parte de autoridades eclesiásticas de impedir la celebración de esta liturgia tradicional de los santos. La fe y la liturgia tradicionales ejercen sobre las almas hoy una atracción operada por Dios, y que la actual burocracia eclesiástica, hostil a la perenne tradición de la Iglesia, no podrá frenar. Es la obra operada por Dios, este amor, este apego a la fe tradicional y a la liturgia tradicional. La tradición de la enseñanza de la Iglesia y por tanto también es su esperanza, incluso en la crisis actual. Esta tradición de la doctrina y de la oración, de la liturgia de la vida moral ejemplar, es hoy también la esperanza en la crisis actual.
Cuando San Francisco de Sales en 1602, después de mucho y duro trabajo, aplastó el protestantismo en la región de Chablais, escribió en el arco de coro de la iglesia de la ciudad Thonon, la capital de esta región de Chablais, estas palabras en latín: Gaude Maria Virgo, cunctas heresis sola interemisti in universo mundo. Alégrate, oh Virgen María, porque solo tú has destruido todas las herejías en el mundo entero. Este santo, Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, confiesa solemnemente a la Santísima Virgen María como guardiana del fundamento de toda vida cristiana, de la verdadera fe católica. Debemos pedir la gracia de poder decir nosotros también: conozco mi fe católica, no me dejaré confundir por esta fe católica. Estoy dispuesto, con la gracia de Dios, a morir. La fe católica es indestructible. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Monseñor, yo le hago una pregunta que me hicieron hace un ratito, no sé si ya la han escrito, le pedí a la persona que la escriba, pero no sé si está aquí, voy adelantándola. ¿Qué hacer cuando una persona vive en una comunidad en donde la misa es tremendamente modernista, donde no tiene ni un sacerdote que le hable de la fe católica verdadera, sino que en todo está con todas estas teorías, donde incluso hay peligro para la fe de sus hijos, en que a los hijos en confesión les dicen, cualquier barbaridad en consonancia con la ideología de género? ¿Qué hacer? Me lo transmitía una persona que no tiene forma de acceder físicamente a un sacerdote católico. ¿Cómo conservar la fe? ¿Cómo proteger a sus hijos no pudiendo mudarse de donde vive? Una respuesta práctica. En este caso, mejor no asistir a tales misas, porque es un peligro evidente de la fe. Y nos no podemos hacer eso. Que mejor hacer la catequesis en casa o asistir a una misa en internet, una buena misa, y después, tal vez algunas veces en el año, viajar, mismo a una distancia grande, para encontrar un buen sacerdote, confesarse y a recibir la Santa Comunión. Así nos vivimos en la Unión Soviética, de la persecución de la Iglesia. Entonces yo pienso, sería este método. Muchas gracias, Monseñor. Algo en consonancia con esto, ¿qué hacer en los lugares donde no se permite de ninguna manera, la comunión en la boca? Y uno necesita el alimento de la comunión. Nos pedían, unas palabras acerca de la importancia de la comunión espiritual. ¿Qué hacer en estos casos cuando de ningún modo uno está dispuesto a recibirla en la mano? Sí, hacer la comunión espiritual y viajar algunas veces por el año a otra distancia donde el sacerdote puede dar la comunión en boca. Yo pienso que pueden combinar y planear
viajen después de otros sacerdotes. ¿Cómo se resuelve el problema de fidelidad y obediencia a jerarquía infiel? ¿Dónde queda nuestra conciencia católica de necesitar vivir en fidelidad y en obediencia cuando nuestros inmediatos superiores o ordinarios son claramente no católicos, cuando el ordinario del lugar, hablemos claramente, no tiene una fe católica, cuando sabemos que no cree ni siquiera en la presencia real de Jesús en la Eucaristía? ¿Qué hacer con nuestra obediencia a estos obispos? ¿Hasta dónde? Para no convertirnos en protestantes, lógicamente. O sea... Sí. Entonces, la obediencia no es absoluta a ningún membro de la jerarquía eclesiástica, no es absoluta, es relativa. Obediencia absoluta solamente a Dios. Entonces, en estos casos, no podemos obedecer, sería una obediencia falsa, una obediencia con daño. Entonces, conservamos la obediencia a la fe de todos los papas y santos, los apóstolos. A ellos nos obedecemos. Esta obediencia eclesiástica al magisterio perenne, constante de la Iglesia. Entonces, ya sabemos y obedecemos al catecismo antiguo de todos los tiempos. Bueno, con relación a esto hemos tenido un ciclo con Monseñor hace 2 años acerca de obediencia y fidelidad al magisterio. Surge la misma pregunta, esto de la obediencia relativa, no negar la obediencia totalmente. Y unas palabritas acerca del sedevacantismo, Monseñor, que me parece que en este momento es un peligro muy, muy cierto y muy grande, porque la realidad es que hay muchos fieles que en estos momentos están prescindiendo de los sacramentos. O sea, es tan grande el desastre que muchos directamente no participan de la misa, no comulgan, y el alma se va como entibiando en la importancia de la obediencia y directamente se produce un desprecio a toda autoridad oficial, por así decirlo. Y esto es un peligro serio para las almas. Sí. ¿Cómo calibrar esto de tener claro la obediencia, el obediencialismo, pero no caer en el otro extremo de pensar que solamente con abrazarnos a la tradición podemos vivir despreciando a las autoridades? El sedevacantismo es un error grande, porque contradice la verdad de la visibilidad de la Iglesia. Entonces, mismo que si no siempre podemos obedecer a los órdenes falsos de algunos eclesiásticos, a pesar de eso nos reconocemos la autoridad de ellos, el Papa, de los obispos, mas no podemos seguir siempre los órdenes. Continuando a rezar por el Papa, rezar por los obispos, amarlos, tener respeto y pedir una intervención divina. Entonces, este es nuestro camino. Y repito, el sedevacantismo no es el camino del católico, y nunca era en la historia de la Iglesia. Es un error grande porque contradice la verdad de la visibilidad de la Iglesia y de sus pastores. Y repito, mismo que no podemos siempre obedecer a todas las órdenes de una jerarquía modernista, nos debemos reconocer la autoridad, a pesar de eso, porque la cabeza de la Iglesia es Cristo, siempre. Y debemos rezar por la conversión de estos eclesiásticos y pedir a Dios una intervención y quedar fieles a la doctrina de siempre.
Una amplía un poco esto. Preguntan si dentro de la iglesia están conviviendo la verdad y el error. Y de esta manera se convierte la autoridad en un híbrido. ¿Cómo se resuelve esto sin anatemas? ¿Y hasta dónde sigue siendo legítima una autoridad ambigua? Sí, anatema solamente puede pronunciar la autoridad misma, no los fieles y los sacerdotes. Contrario, sería un método protestante, no católico. Entonces, repito, mismo si la autoridad hace errores, mismo grandes, permanece la autoridad. Esta es la estructura de la iglesia visible, que no somos ya en el cielo. También nuestro Señor habló en el Evangelio de esta parábola, el campo con el trigo y las plantas malas, juntos, siempre. Este es el misterio de la iglesia. Los buenos y males juntos. Entonces, no somos una iglesia de los santos perfectos aquí en tierra. Esto también es un error. Y debemos vivir también con estos ejemplos malos, bien de parte de la jerarquía, y que Dios, más grande, que Dios a todo en sus manos. Pienso que esto nos llama a triplicar, centuplicar la oración y los ofrecimientos. Ayer el padre Spam nos hablaba mucho de el dolor por la iglesia, de que estemos alertas acerca de cuando se empieza uno a regodear en la crítica como un signo del mal espíritu. Bueno, y la última pregunta, en caso de fieles que tengamos la posibilidad de ir tanto a misa nueva legítimamente celebrada, bien, o sea, con decoro, y también a misa Vetus Sordo, ¿qué recomienda frente a las dos? Sí, claro que la misa Vetus Ordo es más rica en oraciones, en gestos de adoración, sin duda alguna. Es una liturgia de los santos de todos los tiempos. Si usted lee la orden de la misa en el rito tradicional, qué riqueza increíble, qué profundidad, un tesoro celestial. La pregunta acá, bueno, un poco volviendo a la anterior, ¿no? Es cuando la alternativa de ir a misa tradicional es con sacerdotes sedevacantistas frente a misa. No. Sedevacantismo de ningún modo, porque es una herejía, es un sectas, ¿no? Sectarismo. No. Pienso que esto es bastante claro entonces. Monseñor, no queremos abusar más de su tiempo. El año que viene, todos nosotros y algunos más estamos esperando su fecha para poner fecha del próximo encuentro, así sí lo torturaremos un poco más. Personalmente lo necesitamos, lo extrañamos mucho y realmente esperamos con todo el corazón poder tenerlo el año que viene con nosotros. Si Dios lo quiere. Muchas gracias por vuestro celo en la fe católica. Que Dios bendiga vuestro encuentro con muchas abundantes gracias. Y ahora le doy de nuevo una bendición por todos vosotros, vuestras familias. Dominus vobiscum, et benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amén. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo.
sea por siempre bendito y alabado. Adiós. Muchas gracias, Monseñor. Hasta muy prontito.